momento que tuve problemas aquí con la pizarra y tuve que reiniciar aquí mi equipo. Ya vamos a iniciar. Bueno, vamos a iniciar. Perdón ahí por la demora, pero me fue imposible reiniciar esto sin apagar el equipo. Así que vamos a ver algunos problemas relativos a los temas que se abordaron la semana pasada en clase, que fueron las distribuciones de muestreo de la media, de la proporción y de la varianza. Así que vamos a estudiar un poco esos temas. Ahí en el aula tienen ya el guión de clase, tienen unas tablas que vamos a utilizar y además tienen la guía de problemas. Entonces, de la guía de problemas he tomado algunos y esos son los que vamos a trabajar en esta sesión. Por ejemplo, tenemos el problema 1, donde se especifica que los resistores de cierto tipo tienen valores de resistencia que se distribuyen aproximadamente normal, con una media de 200 ohmios y una desviación estándar de 10 ohmios. Esquemáticamente podemos pensar en esos datos como que si tuviéramos una población. En este caso, los datos que conozco de la población son 3. Lo primero que conozco es que la población es aproximadamente normal. Eso significa que el fenómeno que estamos estudiando, o la variable, en este caso, que es la resistencia, es la variable que estamos estudiando, sabemos que esa resistencia es aproximadamente normal aquí en esta población. Dice que, además, la media de esta población es de 200 ohmios. Es el segundo dato que conocemos. Recuerden que cuando nos referimos a una población, la media la escribimos como mu y no como x barra, ¿verdad? Sino que utilizamos aquí letra griega. Entonces, esta distribución podemos imaginarnos que tiene una media de 200 ohmios. Y además, conocemos un tercer dato que es la desviación estándar de esta población, que en este caso sería de 10 ohmios. El símbolo que utilizamos es sigma. Y en este caso la desviación estándar sería 10 ohmios. Estos son los datos que conocemos para esta población. La podemos caracterizar con esos 3 aspectos: su forma, su centro y una medida de variación, ¿verdad? Más adelante dice que 40 de estas resistencias deben usarse en un circuito. Eso podemos imaginar como que si usted extrajera de esta población una muestra y esta muestra fuera de tamaño 40. Vamos a suponer que es extraída de manera aleatoria. Y en este caso, si se fijan aquí, por ejemplo, en literal A dice, calcule la probabilidad de que la resistencia promedio, la variable que vamos a estudiar aquí, o con la que vamos a trabajar, es la resistencia promedio. Eso significa que de esta muestra de tamaño 40, usted calcula la media. La media de estos 40 datos, usted sabe que es un cociente, donde usted va a tener el primer dato observado, más el segundo, y así sucesivamente, hasta llegar a la observación 40. Y esto lo va a dividir entre 40. Esta es la media de esta población. Fíjese en la notación que se utiliza. Cuando hablamos de la población, letra griega, mu para la media, y cuando hablamos de la muestra es x barra para la media. Las mismas cantidades, media, pero expresadas de manera diferente en la población y en la muestra. En el primer literal nos pregunta, mire, ¿cuál es la probabilidad de que cuando usted calcule la media de estas 40 resistencias, esa media resulte ser mayor que 203 ohmios?
¿Cuál sería esa probabilidad? De que la media sea mayor que 203 ohmios. Para responder a esta probabilidad necesitamos un modelo matemático. Necesitamos construir un modelo matemático que nos permita calcular esta probabilidad, ¿verdad? El modelo matemático me lo da el teorema del límite central. ¿Se acuerdan que en la sesión teórica veíamos que si el tamaño de muestra n que se toma de la población es mayor o igual que 30, en este caso tenemos 40, por lo tanto es un tamaño de muestra grande, ¿verdad? Entonces, si el tamaño de muestra es grande, el teorema del límite central establece que X barra tiene aproximadamente una distribución normal con una media igual a la media de la población, que en este caso es de 200. Y además, esta ecuación, fíjense, aquí tengo desviación estándar. Así que la varianza, acuérdense que es el cuadrado de la desviación estándar, que es igual a la varianza de la población, 10 al cuadrado, entre el tamaño de muestra que se está tomando, que en este caso sería 40. Este comportamiento me lo garantiza el teorema del límite central, dado que el tamaño de muestra es grande. Ahora, como yo quiero calcular esta probabilidad de que la media sea mayor que 203, obviamente vamos a utilizar entonces el modelo de la distribución normal. Así que ya sabemos, si repitiéramos muchas veces nuestro experimento de sacar 40 resistencias y calcular la media, el teorema me dice que si hiciéramos eso muchas veces, el valor esperado sería 200 y esta sería una medida de la varianza de esta distribución. Entonces, este valor que tenemos aquí de 100 al cuadrado, 10 al cuadrado, perdón, entre 40, eso es la varianza. Acuérdense que para el modelo matemático nosotros necesitamos averiguar la desviación estándar de la media, que sería la raíz de este término, la raíz de la varianza. En este caso, si usted hace ahí el cociente de 10 al cuadrado sobre 40, eso, y luego le saca raíz a ese valor, ¿verdad? Recuerden que lo que necesitamos aquí es la raíz. Esto nos va a dar una desviación estándar de 1.58. A ver si me verifican ese dato, a ver si la raíz de este de 10 al cuadrado sobre 40 es 1.58. Lo voy a verificar, que no lo tengo aquí. 1.58, parece que es. Bueno, y ya con ese dato nos podríamos ir al modelo de la distribución normal, ¿verdad? Nos vamos aquí. Recuerde que estamos utilizando para nuestros cálculos este modelo para la distribución normal. En este caso hemos determinado que la media es de 200 para la distribución de muestreo de la media, ¿verdad? Y acabamos de calcular que la desviación estándar es 1.58. Aquí tenemos un modelo, mire, para la resistencia promedio. Y tengo el modelo, está centrado en 200 y esta cantidad de 1.58, digamos que es una medida de qué tanta dispersión hay en nuestro modelo. Pero a nosotros nos interesa calcular la probabilidad de que la media sea mayor que 203. La probabilidad de que la media sea mayor que 203. Si nos vamos al modelo, acuérdense que si colocamos la frontera, esto nos permite escribir aquí una cantidad, ¿verdad? Y esto nos daría ahí
la probabilidad de que la variable sea mayor que 203 es este valor, 0.0288. Este lo trasladamos directamente acá, ¿verdad? No necesitamos hacer nada más. Entonces, 0.0288. Recuérdense que si hubiéramos utilizado tablas, el procedimiento hubiera sido el siguiente, ¿verdad? Hubiéramos dicho, bueno, probabilidad de que X barra sea mayor que 203 es igual. Recuerden que en la tabla no aparece la condición mayor. Entonces habría que plantear complemento. 1 menos la probabilidad de que X barra sea menor o igual que 203. Y como sabemos que esto es aproximadamente normal, ahí meteríamos el modelo. 1 menos la probabilidad de que esta X barra es normal, entonces vamos a tener aquí Z menor o igual que, y hay que estandarizar el 203. 203 menos la media, que es 200, entre la desviación estándar. La desviación estándar sería 40, el 10, que es la desviación estándar de la población, 10 sobre raíz de 40, que es este mismo dato que teníamos aquí, ¿verdad? 1,58. Y esto ya le va a dar un Z que usted va a ir a buscar a la tabla. Y eso va a estar muy cercano a este valor. Así que de esa manera lo haría si quiere utilizar tabla, ¿verdad? Esta semana actividad donde vamos a utilizar de GeoGebra. Así que pues enseñar diferencias 9 y 200. Que no tenemos nada más que ir. Tenemos esto que les permite poner dos fronteras aquí, y aquí vamos a poner 199 y en el otro 201. Y esto nos da un área de 0.4732, que es la probabilidad que andamos buscando. 0.4732. En el literal C vamos a regresar más tarde porque necesitamos otro concepto que vamos a ver en el siguiente problema. Pero veamos si hay alguna pregunta de esta primera parte hasta acá. Por mi parte, todo claro. Ok, sigamos avanzando entonces. Vamos a ver, en el otro problema, aquí tenemos en este problema se nos especifica que la resistencia de un hilo es una variable aleatoria con una media de 0.5 libras y una desviación estándar de 0.2 libras. Suponga que la resistencia de una cuerda es la suma de las resistencias de los hilos de la cuerda. Bueno, vamos a ver aquí la solución a este problema, pero antes necesitamos el siguiente concepto. Miren, vamos a ver el concepto de combinación lineal. ¿Qué es una combinación lineal? Una combinación lineal es una expresión matemática que toma esta forma. A1 por x1 más A2 por x2 más, y así sucesivamente, hasta un AN por un XN. Estos A1, A2 hasta AN son constantes. Y estas X1, X2 hasta XN son variables aleatorias. Entonces, la combinación lineal es una expresión matemática donde
las variables aleatorias se multiplican por constantes y además se suman entre sí. Pero a esto le llamamos combinación lineal. Lineal porque el exponente de las variables es 1. ¿Qué nos interesa de una? Nos interesa calcular el valor esperado de esta combinación lineal, el valor esperado o la media de la combinación lineal. Este valor esperado lo podemos encontrar de la siguiente manera. A1 por el valor esperado de la primera variable, más A2 por el valor esperado de la segunda variable, y así sucesivamente hasta la enésima variable multiplicada por el valor esperado de esa variable. Entonces, si usted tiene una combinación lineal y le interesa encontrar la media de esa combinación lineal, esta primera propiedad le permite calcular esa media. Nos va a interesar también la varianza de esta combinación lineal. Así que si queremos calcular la varianza de esta expresión, vamos a utilizar el siguiente resultado. La constante 1 al cuadrado por la varianza de x1 más la constante 2 al cuadrado por la varianza de x2 y así sucesivamente hasta llegar a la enésima constante al cuadrado multiplicada por la varianza de la enésima variable. Si se fijan aquí, en la varianza las constantes ya aparecen al cuadrado. Estos dos son lo que nos interesa, ¿verdad? Teniendo una combinación lineal, cómo calcular la media y cómo calcular la varianza de esa combinación lineal. Fíjense cómo se aplica en este problema. Dice que la resistencia de un hilo es una variable aleatoria con una media de 0.5 libras. Supongamos que X es la resistencia de estos hilos. ¿Qué información conozco de esta X? Bueno, lo que me dicen es que un solo hilo tiene una resistencia de 0.5 libras. ¿Sí? Así que el valor esperado, pongámosle esta resistencia de un hilo. Entonces lo que sabemos es que el valor esperado de esta X es igual a 0.5 libras. Y tiene una desviación estándar de 0.2 libras. La desviación estándar de esta X es de 0.2 libras. Eso es lo que sabemos. Ahora, lo que me dicen es que supongamos que la resistencia de una cuerda es la suma de la resistencia de los hilos de la cuerda. Imagínense que si tenemos un corte transversal de esa cuerda, entonces podríamos imaginarnos que esa cuerda está formada por muchos hilos. Supóngase que esa cuerda está formada por muchos hilos. Aquí están todos los hilos a la par, lo más cerca posible son hilos. Y cada uno de estos hilos es una variable aleatoria que tiene este comportamiento. Y con eso nos dice el primer literal. Encuentra la probabilidad aproximada de que una cuerda que consta de 100 hilos pueda soportar al menos 45 libras. Bueno, entonces aquí va a aparecer el concepto de combinación lineal, porque si seguimos la suposición que se sugiere acá, la resistencia total de este hilo, la vamos a simbolizar por RT, sería la suma, ¿sí?, de las resistencias de los hilos que la forman. Eso es lo que nos sugiere
el enunciado en esta parte, donde dice, suponga que la resistencia de una cuerda, que es esta de acá, es la suma de las resistencias de los hilos que forman la cuerda. Cada hilo se comporta de esta manera, ¿verdad? Pero entonces, la resistencia total de la cuerda es la suma de las resistencias de los hilos que la forman. Entonces, si tenemos 100 hilos, la resistencia total sería la resistencia, llamémosle, del primer hilo, más la resistencia del segundo hilo, más, y así sucesivamente. Llegaríamos, como tenemos 100 hilos, hasta la resistencia del hilo 100. Esta resistencia total que es la suma de estas resistencias, tiene forma, tiene la función lineal. Las constantes que aparecen aquí son unos. Todos son unos, las constantes que aparecen aquí. Y la variable, la del tercero, para no meter más letras, vamos a cambiarle aquí. Y le puse X yo, pero para ser más claro, pongámosle R, para no estar metiendo más variables aquí. ¿Sí? Llamémosle RI, la resistencia de el hilo I. Resistencia del iésimo hilo. Entonces, esto es lo que sabemos, ¿verdad? Ahora, la resistencia total es una combinación lineal, donde las constantes son unos. Y lo que nos interesa en este caso, dice, encuentre la probabilidad aproximada de que una cuerda que consta de 100 hilos pueda soportar al menos 45 libras. Vamos a ver entonces. Nos interesaría calcular entonces el valor esperado de la resistencia total, que según esta expresión no es más que el producto de las constantes, que en este caso todas son unos, por los valores esperados de las variables. El valor esperado de R1 más el valor esperado de R2 más, y así sucesivamente hasta aquí tener el valor esperado de la resistencia 100, del hilo 100. Y según hemos definido aquí, la resistencia de cada uno de estos hilos, porque son idénticos, es de 0.5. Así que esto al final nos da el valor esperado de esta resistencia es, pues lo voy a hacer aquí abajo mejor para que se vea más claro. El valor esperado del primer hilo es de 0.5, más el valor esperado de la resistencia del segundo hilo también es 0.5, y así nos iríamos sucesivamente hasta la resistencia del último hilo, que son 100. Esa resistencia también vale 0.5, así que aquí tenemos 100 veces 0.5. Así que la media o la resistencia promedio total, el valor esperado de la resistencia total, no es más que 100 veces 0.5. O 100 por un medio, que sería 50. Así que si usted juntara 100 de estos hilos, usted espera que en promedio resistan 50 libras. Esto tiene unidades aquí, ¿verdad? De libras. ¿Cuál sería la varianza? ¿Cuál sería la varianza de la resistencia total? Vamos a utilizar el segundo término que tenemos aquí. Según este término, voy a sumar las constantes al cuadrado por las varianzas de las variables aleatorias. Como las constantes son unos, entonces no me importa aquí, ¿verdad? Sino que voy a tener aquí la varianza de la resistencia del primer hilo más la varianza de la resistencia del segundo hilo, y así
sucesivamente hasta llegar a la varianza de la resistencia del hilo 100. Y aquí viene algo bien importante, mire, tiene que tener ahí cuidado con los cálculos, porque lo que se especifica generalmente es la desviación estándar. Aquí me dicen que la desviación estándar es de 0.2 libras, pero resulta que usted no puede sumar desviaciones estándar. Usted tiene que sumar varianzas. Acuérdese que la varianza es el cuadrado de la desviación estándar. Así que la varianza del primer hilo sería 0.2 al cuadrado, más la varianza de la resistencia del segundo hilo, 0.2 al cuadrado, y así sucesivamente, hasta llegar al hilo número 100, que tendría una varianza, cuya resistencia tendría una varianza de 0.2 al cuadrado. Otra vez, aquí usted tiene 100 veces este término. Esto sería 100 veces 0.2 al cuadrado. Así que la varianza de la resistencia total resulta ser de 4. Resulta ser de 4. Aquí hace falta suponer que la distribución de los hilos es aproximadamente normal para poder contestar a esta pregunta, ¿verdad? Aquí se me pasó agregarle eso, así que les voy a corregir esa guía. Vamos a suponer aquí que los hilos tienen una resistencia aproximadamente normal. Ok, entonces si la resistencia es aproximadamente normal, ya tenemos los datos necesarios para poder calcular la probabilidad que se nos pide. Lo único que tenemos que saber es que cuando usted suma variables aquí en la combinación lineal, miren, en este término, es importante, resultan ser variables normales, la suma de ellas también es una variable normal. Eso es algo que se conoce como propiedad reproductiva de la distribución normal. Es bien simple. La suma de variables aleatorias normales me resulta en una distribución normal. Y eso se cumple, suponemos que estas resistencias de los hilos son aproximadamente normales, entonces esta resistencia total, por ser la suma de variables normales, resulta en una distribución aproximadamente. Una variable 4. Ese es nuestro modelo con el que vamos a trabajar. Ya con este modelo, fácilmente del literal A, donde dice, mire, cuál es la probabilidad formada por los 100 hilos pueda soportar al menos 45 libras. Probabilidad de que la resistencia total sea mayor o igual que 45 libras. ¿Con qué probabilidad esta cuerda va a soportar 45 libras o más? ¿Ves? Nos vamos al modelo. Fíjense aquí, la media que necesitamos es 50 y la varianza es 4, así que la desviación estándar es 2. Nos vamos aquí y aquí vamos a poner, en lugar de 200, vamos a poner aquí 50, que es nuestra media. Y aquí en lugar de 1,58 vamos a poner la desviación estándar, que es en este caso 2. Y ya podemos hallar aquí tengo el modelo para la resistencia del hilo. Mira, es una distribución normal que tiene una media de 50 más o menos. Y fíjese cómo usted podría observar valores de resistencia desde 44 más o menos hasta 56, ¿verdad? Pero sabemos que los de aquí del centro son los más probables. Así que, ¿cuál sería la probabilidad de que se observe una resistencia mayor que 45? Colocamos aquí. Y tenemos aquí el área a la derecha de 45 libras con una probabilidad de 0.9938. Así que a esto se le suele llamar el factor de cobertura, o déjenme acordarme el nombre, por aquí lo dice,
factor de seguridad. Esta probabilidad que andamos buscando aquí es 0.9938. Entonces, digamos que de todas las cuerdas que se fabriquen, uniendo 100 hilos con estas características de acá, cerca del 99.38% de ellas va a soportar 45 libras o más. Ahí está esa primera respuesta. Bueno, el literal B se los dejo ahí a ustedes de tarea para que lo planteen. Y ya con esto de la combinación lineal, podríamos regresarnos al literal anterior, al primer problema que teníamos aquí planteado. Permítanme ahí que... Estoy intentando regresar a la página anterior. Aquí estamos. Aquí habíamos dejado pendiente el literal C. Mire, aquí dice, calcule la probabilidad de que la resistencia total de los 40 resistores no exceda de 8.100 ohmios. Veamos aquí el literal C. Ya con el conocimiento, ya podemos responder a este literal. La total de estos resistores es decir, la resistencia del resistor más de sabemos que el medio de estos resistores y la dirección estándar es de 10, que son los datos que tenemos allá que caracterizan a la población. Veamos entonces, la resistencia total no exceda de 1.100 ohmios. La resistencia total es una combinación lineal. Una combinación lineal que tiene un valor esperado de la resistencia total. No me afecta mucho ahí en el cálculo. Así, simplemente serían, utilizando la fórmula que acabamos de ver en este problema anterior, sería de aplicar la definición esa, que sería el valor esperado de R1 más el valor esperado de R2 más, y así sucesivamente. Solo perdonen ahí que se me está trabando aquí el lápiz. Voy a ir a ver qué pasa. Permítanme un segundito. Hasta llegar al valor esperado de la resistencia 40. Cada una de estas tiene un valor esperado de 200. Así que aquí tendría usted que el valor esperado de R1 sería 200, más el valor esperado de R2, que sería 200, y así sucesivamente hasta el valor esperado de la resistencia 40, que sería 200. Esto lo tiene 40 veces. Permítame que esto se sigue trabando ahí. Al final esto nos daría, si usted hace el cociente ahí de 40 por 200, esto nos va a dar un valor esperado de 8.000 ohmios. Así que si usted pone en serie estas resistencias, cada una con una media de 200 ohmios, aquí tenemos 40 veces estos, entonces el valor esperado de esta resistencia total sería 40 veces 200, que no es más que 8.000 ohmios. La varianza, que es el otro cálculo que necesitamos, la varianza de la resistencia total,
como ya vimos, es la suma de las varianzas, porque las constantes valen 1 acá. Sería la varianza de la primera resistencia más la varianza de la segunda resistencia, y así sucesivamente hasta la varianza de la resistencia 40. Permítanme que esto se sigue ahí. Se sigue portando mal esto. Y en este caso, las varianzas se nos han especificado, mejor dicho, se nos ha especificado una desviación estándar de 10. 10, ¿verdad? Entonces, como tendríamos 40 veces este término, aquí tendríamos 10 al cuadrado, que es la varianza. Recuerde que no podría sumar la desviación estándar, esas no se suman. Sí puede sumar varianzas, 10 al cuadrado, más 10 al cuadrado, y así sucesivamente, ¿verdad? Hasta hacerlo 40 veces. Esto lo tendría usted aquí 40 veces. Así que la varianza de la resistencia por una varianza de 4000. Dejen ahí que vuelva aquí el lápiz. Una base de 4000. Son máximas de suma variable, una otra variable normal. Así que la resistencia total es aproximadamente una distribución normal. Eh, 8000 sería la media y la varianza sería de 4000. Así que y ya con esto ya podríamos encontrar la probabilidad de que la resistencia total, dice aquí, de los 40 resistores no exceda de 8100 ohmios. Es decir, la probabilidad de que esta resistencia sea menor que 8100 ohmios. Tomando este modelo, una distribución normal con esta media de 8000 y una desviación estándar habría que sacarle la raíz a 4000, ¿verdad? Si le sacamos la raíz a 4000, eso nos da 63.24. Así que con esto nos podríamos ir al modelo de la distribución normal y decir que ahora quiero una distribución normal que tenga una media de 8000 y una desviación estándar de 63.24. Y nos interesa encontrar la probabilidad de que ese valor de resistencia no exceda, es decir, que sea menor o igual que 8100. Y eso nos da 0.9431. Y ese es el dato que nos están pidiendo aquí.
0.9431. Así que de esa manera funcionan las combinaciones lineales. Aquí hay otro problema donde se usan las combinaciones lineales también. Aquí tenía las formas matemáticas de eso, ya las expliqué, así que voy a quitarlas de acá. Veamos este problema. En este problema tenemos un cilindro y un pistón. El cilindro es lo de afuera. Esto de aquí afuera es un cilindro y adentro de ese cilindro tenemos la cabeza del pistón. Así que el pistón ahí entra en este cilindro y se definen estas variables aleatorias. Se define, por ejemplo, lo voy a poner aquí para que se vea. Se define X1 aquí como el radio del pistón, X1, y X2 se define como el radio del cilindro. Y esto que está en blanco es el espacio libre que queda entre el cilindro y el pistón. Bueno, dice que la compañía que fabrica esto está interesada en que también encajan las cabezas de pistón dentro de los cilindros. Suponga que la variable aleatoria X1 representa el radio de la cabeza del pistón. Y X1 representa el radio de la cabeza del pistón. Dice que tiene un valor esperado de 30 milímetros. Fíjense, tenemos este dato aquí para X1, que es el radio de la cabeza del pistón. Para X1 sabemos que el valor esperado de X1 es de 30 milímetros, 30.00 milímetros, y una desviación estándar de 0.05 milímetros. Así que conocemos el sigma de X1. Esto es 0.05 milímetros. La otra variable que nos especifican ahí mide el radio del cilindro. Dice aquí X2 mide el radio interno del cilindro con un valor esperado de 30.25. Entonces aquí tenemos también la serie de datos, pero para la variable X2. Conocemos su valor esperado, 30.25 milímetros, y la desviación estándar de X2 es de 0.0. Libre entre el pistón y el cilindro es también una variable aleatoria. Aquí nos interesa de esto el espacio libre. Y el espacio libre sería la diferencia de X2 menos X1. X2 menos X1. Esta expresión matemática le da, en términos probabilísticos, la medida de este espacio en blanco que tenemos aquí, el espacio vacío entre el cilindro y el pistón. ¿Cuál es el valor esperado del espacio libre? La primera pregunta. ¿Cuál es la desviación estándar y cuál es la distribución de muestreo? Vamos a ver. Encontremos el valor esperado. Fíjense cómo el espacio libre resulta ser una combinación lineal. La primera constante vale 1 y la segunda constante vale menos 1. Así que el valor esperado de esta variable del espacio libre sería el valor esperado de X2 menos el valor esperado de X1. El valor esperado de X2 es de 30.25. Y el valor esperado de X1 es de 30. Así que el espacio libre, usted esperaría que tenga un ancho, ¿sí? Un valor esperado de 0.25, ¿verdad? Al hacer la diferencia de 0.25 milímetros.
Eso es lo que usted espera que tenga ese espacio libre. Veamos, entonces, necesitamos también calcular la varianza del espacio libre. Según la fórmula que veíamos, la varianza es las constantes al cuadrado por las varianzas de las variables, ¿verdad? Aleatorias aquí. Aquí la constante es 1, 1 al cuadrado por la varianza de x2. Aquí, ¿verdad? Pero la segunda constante, fíjense aquí, es negativa. La segunda constante es menos 1. Menos 1. Pero en la expresión que yo escribía antes aquí, las constantes van al cuadrado, más la constante al cuadrado. Entonces aquí ese detalle hay que tenerlo en mente, ¿verdad? Porque podría pensarse que aquí es la varianza de x2 menos la varianza de x1. Y no, aquí es más, ese más es el más de la fórmula, este. Ven que todos van sumados aquí. Y luego tenemos que poner la constante esta, que es menos 1, al cuadrado, por la varianza de x1. Así que al final, fíjese aquí cómo le va a quedar la varianza de x2 más la varianza de x1. ¿Y qué diferencias? Las varianzas jamás se pueden restar. Acuérdense que las varianzas es una especie de medida de la variabilidad que usted tiene en su serie de datos. En este caso, la variabilidad que está presente en la distribución de muestreo, ¿verdad? Esa variabilidad está relacionada con los errores que se cometen, ¿sí? Algunos de estos pistones no llevan 0.25 milímetros, ¿verdad? Pero hay un rango en el que no chocan el cilindro con la cabeza del pistón, pero no todos son iguales, ¿sí? Entonces, esos errores que se cometen aquí en los radios de los cilindros y del pistón, esos errores siempre van sumados. Así que por ninguna razón usted debería de restar varianzas. Las varianzas, que son sinónimo de error, siempre se suman. Los errores siempre se van acarreando, siempre se van sumando. Bueno, entonces aquí obtendríamos que la varianza de x2 sería 0.06, pero recuerde que la tiene que poner al cuadrado, porque aquí tiene desviación estándar, más la varianza de x1, que sería 0.05, pero al cuadrado. Y si usted hace la suma de estos dos términos, esto le va a dar 0.0061. Esa sería la varianza de el espacio libre. En el literal C, vamos a ver, aquí era el literal A, ¿verdad? Aquí era el literal B. Y en el literal C nos dice cuál es la distribución de muestreo del espacio libre. Aquí le están preguntando a usted conceptualmente, mire, ¿qué pasa con todas las piezas que se ensamblan aquí? A largo plazo, ¿cómo se comportan? Bueno, y aquí viene una asunción muy importante. Si se fijan aquí al inicio, no me especifica nada sobre el comportamiento de estas variables. No me dice que sean normales. Por eso aquí yo les dije que faltaba aquí en el enunciado que los hilos se comportan aproximadamente normal. Aquí yo les especifiqué que hacía falta eso, ¿verdad? Y lo voy a corregir en la guía. Pero aquí no me especifican nada. Así que en este caso, yo no podría saber si esta variable aleatoria y es aproximadamente normal, porque no sé si x1 es normal y no sé si x2 es normal. Así que en este caso, mire, la distribución de muestreo del espacio libre no se puede determinar en este caso, ¿verdad? Usted simplemente puede calcular
el valor esperado y la varianza, pero no puede decir, por ejemplo, que es una variable normal o que es otro tipo de variable. En este caso no se puede determinar, solo puede determinar el valor esperado y la varianza, ¿sí? Porque no se me especifica que estas sean variables aleatorias normalmente distribuidas. Este mismo problema tiene adelante una segunda parte. En el problema 9 dice, en el problema 6, que es este de los pistones, suponga que X1 y X2 están normalmente distribuidos. Entonces, normalmente una distribución normal, ¿con qué media? ¿Cuál sería la media de X1? 0.05. La variedad de 0.0 era 30, ¿verdad? No era 0.05, era 30 aquí. Vamos a borrar este dato, que lo que les puse aquí fue la varianza. Entonces aquí el valor esperado es de 30. Y la varianza es de, en este caso, 0.05 al 2. Queja con una punto y una variable. No me esto, ¿verdad? Usted sabe que estas dos variables son normales y usted ha formado una combinación lineal con ellas, donde la combinación lineal, ¿no? Entonces dice, ¿cuál es la distribución de espacio? La diferencia es en sí, ¿verdad? Cuando variables normales, entonces usted obtiene que esta Y también es una distribución normal, ¿sí? ¿Con qué media? Con el valor esperado de Y, que ya lo habíamos calculado aquí como el valor esperado de Y de 0.25 milímetros. Así que el valor esperado de esto sería 0.25 y la varianza sería lo que habíamos calculado aquí, 0.061, la varianza de Y. Ahí. Este sería el modelo para el espacio libre ahí en el pistón. Fíjese cómo aquí podemos dejar de pensar en las situaciones físicas como cantidades fijas. Aquí, ¿verdad? Por ejemplo, este radio o el diámetro del pistón o del cilindro en realidad nunca son iguales, sino que son variables aleatorias que usted espera que en promedio tenga 30 milímetros, uno de ellos 30.25 el otro. Como estas son dos variables aleatorias y usted ve con variables, la aleatoria de estas dos variables a esta variable. Resulta ser otra variable aleatoria. Si asumimos es normal, ¿no? Ese espacio tiene una distribución normal con esta media y con esta varianza, ¿verdad? Y nos hacen esta pregunta, ¿no? Dice en el literal, esta es literal A, en el literal B, dice, ¿cuál es la probabilidad de que la cabeza del pistón no encaje en el cilindro? ¿Cuál es la probabilidad de que cuando usted quiera armar esta pieza, cuál es la probabilidad de que cuando usted ensamble esta pieza, no, ¿qué tendría que pasar? No es muy complicado, ¿verdad? Pero usted, ¿qué tendría que pasar? Usted tendría que complicado, ¿verdad?
y podríamos decir que no encaja ¿no? Igual que x2, es decir, si esta variable aleatoria que me da este radio de acá del cilindro, de la cabeza del pistón, es mayor o igual que el radio interno del cilindro, entonces no va a encajar, no va a entrar. Esta es la condición. No encaja si x1 es mayor o igual que x2. Ahí va a haber un choque. Y a lo mejor se van a destruir ambas piezas, ¿verdad? Entonces, si esto, el espacio estaba definido como menos 1 x2, no encaja así x, es decir, que x2 menos x1 que la probabilidad que encaje, calculando la probabilidad de que y es x2 menos x1 donde está y en este y como ya, el modelo para el espacio libre. Una distribución normal con una media de 0.25. Esta es la media. Y una varianza de 0.0061, pero habría que sacarle raíz a 0.0061, que nos da una desviación estándar de, al sacarle raíz a ese dato, 0.078. Esto sería el modelo, mire. Ese espacio libre es una variable, es decir, que nunca es fijo, sino que es una variable aleatoria que tiene 0.25 como valor esperado, pero que usted podría observar ahí datos que van desde 0.05, por ejemplo, hasta 0.45. Esto ya, ¿qué queremos encontrar? Que esta variable no 0.0007, 3 ceros y un 7. Esa es la prueba que andamos buscando aquí. Esto es 0.00. Hacer es cazar. Esa es una inferencia que usted puede de esta tal. Dice, suponga que un pistón funciona óptimamente cuando el espacio libre se encuentra entre 0.10 y 0.35. ¿Cuál es la probabilidad de que el pistón funcione óptimamente? La probabilidad es entre y 35. Lo cual podemos calcular fácilmente aquí en nuestro modelo, ¿verdad? Seleccionamos esto que nos permite poner dos cotas entre 0.10 y 0.25. 7
29. Ese es el dato que necesitamos aquí. Esa es la que han que estas expresiones no nos llevan a que me da dos piezas estas. Ustedes sacar esta. Lo que estamos metiendo es que esta cantidad nosotros la estamos considerando como una variable aleatoria, es decir, algo que no es fijo, algo que tiene un modelo matemático para describirlo, en este caso la distribución normal, y que tiene un valor esperado y tiene una varianza, ¿verdad? Así que nosotros podríamos pensar en esto como una pieza, que este espacio libre es como una cantidad que varía, ¿sí? Pero que en promedio tiene este valor y que las variaciones que nosotros esperamos observar están dadas por esta cantidad. Así que, siendo más exactos en el modelo, este sería, aquí miren, el valor esperado sería 0.25 y usted podría observar ahí variaciones en espacio libre tan grandes como 45, pero se puede observar en este intervalo. Casi todas van a andar ubicados aquí. Bueno, veamos si hay alguna pregunta de esta parte. No, pues veamos este otro problema. Déjenme ver cómo estamos con el tiempo. 4:22. ¿A qué hora terminamos? Hoy sí se me ha perdido el tiempo. Ahí no sé a qué hora terminamos. Hasta las 4:45. Gracias. Vaya, miren. En este otro problema vamos a ver la distribución de muestreo de la varianza. Aquí dice que un cierto tipo de resistencia se comercializa con la especificación de que la varianza de las resistencias producidas es de alrededor de 50 ohmios cuadrados. Aquí podemos suponer entonces que tenemos una población. ¿Qué cosa sé de esa población? Lo único que sé es que la varianza de esa población, fíjense cómo utilizamos sigma cuadrado para la varianza, es de 50 ohmios cuadrados. Eso es lo único que sé por el momento de esta población. Dice que se va a probar una muestra de 15 de estas resistencias. Eso significa que de esta población usted puede imaginarse que saca una muestra aleatoria de tamaño 15. Si usted hace esto, la primera pregunta que le hacen es, bueno, mire, ¿cuál es la probabilidad de que la varianza de la muestra, ese cuadrado, fíjense en la notación diferente, ¿verdad? Sigma cuadrado para la varianza de la población y S cuadrado para la varianza de la muestra. ¿Cuál es la probabilidad de que la varianza muestral exceda de 80? Vamos a averiguar esa situación. A ver, ¿cuál es la probabilidad de que si usted saca muestras de tamaño 15 de esta población que tiene esta varianza de 50, le resulte en una varianza superior a 80? Bueno, ¿qué hay que saber para este caso? Lo que hay que saber es que para la varianza vamos a cambiar de modelo. Ya no vamos a utilizar la distribución normal, sino que vamos a utilizar una distribución que se llama chi cuadrado. Así que el estadístico que calculamos aquí, el chi cuadrado, se calcula como el tamaño de muestra menos 1, n menos 1, por la varianza de la muestra, que sería S cuadrado, dividido entre la varianza de la población, que sería sigma cuadrado. ¿Qué es esto? Mire, en los problemas anteriores, aquí por ejemplo, aquí
que calculamos fue la media en el primer problema. Entonces tenemos la distribución de muestreo para la media. Entonces, en este problema que estamos analizando, en lugar de calcular la media o en lugar de calcular la resistencia total o el valor total, lo que estamos calculando es la varianza de la muestra. Entonces, cuando se calcula la varianza de la muestra, se utiliza esta distribución chi cuadrado, que ya vamos a ver que está caracterizada por esta cantidad n-1, ¿verdad? Entonces, el modelo es bien sencillo, mire, porque si usted conoce ya el tamaño de muestra de 15, entonces usted selecciona una curva chi cuadrado de acá, aquí en lugar de la normal, usted selecciona chi cuadrado y le va a aparecer ahí una curva que ya no es normal, sino que tiene un sesgo a la derecha siempre. Y lo que lo caracteriza es una cantidad que se llama grados de libertad. ¿Qué son los grados de libertad? Los grados de libertad no es más que el resultado de hacer aquí n-1. Así que si estamos tomando una muestra de tamaño 15, que es n, menos 1 me da 14. Y ese número es lo único que usted necesita aquí para caracterizar a esta distribución. Aquí, mire, solo necesita ese parámetro. Entonces le ponemos aquí 14. Y este sería un modelo matemático para ese experimento que vamos a hacer. Pero necesitamos hacer todavía algunos cambios ahí para poder calcular estas probabilidades aquí. Entonces, ¿cómo utilizamos esto? ¿Cómo podemos calcular probabilidades utilizando este modelo? Voy a hacer esto un poquito más abajo. Entonces aquí en el literal A me dice, encuentre la probabilidad de que cuando usted calcule la media, la varianza, perdón, de la muestra, le resulte mayor que 80. Aquí hacemos un procedimiento muy similar al de estandarización cuando utilizamos la distribución normal. Miren. Por ejemplo, aquí tengo S cuadrado, este término, pero para que se vuelva una variable chi cuadrado, necesito multiplicarla por n-1 y dividirla entre sigma cuadrado. Voy a hacer esa operación, miren, aquí tengo una desigualdad, S cuadrado mayor que 80. Entonces voy a multiplicar aquí por n-1, voy a poner aquí para que no se confunda esto, voy a poner un corchete mejor aquí. Aquí tendría la probabilidad de, y voy a multiplicar n-1 por S cuadrado. Pero además voy a dividir entre sigma cuadrado. Ahí está. Y esto es mayor que 80 aquí, ¿verdad? Pero como ya multipliqué a este lado de la desigualdad por n-1 y dividí entre sigma cuadrado, ya la desigualdad ya la alteré. Ya no se cumple. Así que tengo que hacer la misma operación al otro lado de la desigualdad. Entonces, lo que hice multiplicar por n-1. Entonces voy a multiplicar pero con número 14 por el valor que tengo aquí es este 80. Y dividí entonces voy a dividir 50. Aquí. Entonces esto se nos vuelve la probabilidad de que esto de acá es chi cuadrado con 14 grados de libertad sea mayor que el resultado de esta operación que tenemos aquí. 14 por 80 sobre 50. Eso nos da un valor de 22.4. Si usted puede verificar ahí, ¿verdad?
Y ya con eso, mire, ya tiene aquí, ¿ve? Porque ya tenemos el modelo matemático que está caracterizado por 14 grados de libertad y entonces ya le podemos preguntar, mire, ¿cuál es la probabilidad de que sea mayor o igual que 22.4? Y le dice que es de 0,708 esa probabilidad, el dato que nos da aquí. Nos volvemos aquí y esta probabilidad de que la varianza que usted observe con estas 15 muestras exceda de 80 es de 0,0708. Así que va a ser bien raro, ¿verdad? Que la varianza que usted calcule de estas 15 resistencias, sabiendo que la de la población es de 50, va a ser bien raro que le exceda 80. Solamente el 7% de las veces le va a exceder a 80. Ahí tenemos ese dato. Que sea menor que 20 en el literal B. ¿Cuál es la probabilidad de que cuando usted calcule la varianza muestral sea menor que 20? Repetimos el proceso. Ahora lo voy a hacer un poco más sin tanto procedimiento aquí. Mira. Usted sabe que al final esta S cuadrado de aquí se va a volver una distribución chi cuadrado con 14 grados de libertad. Menor que, y lo que hay que hacer es pasar esto a chi cuadrado, que sería 14, que es n-1, por el valor de 20, dividido entre sigma cuadrado, que sería 50. Y esto da la probabilidad de que chi cuadrado con 14 grados de libertad sea menor que, si usted hace 14 por 20 sobre 50, eso le da 5.6. Así que la probabilidad de que la varianza muestral sea menor que 20, sabiendo que es de 50 en promedio, veamos cuánto nos da. Ahora vamos a ir a calcular que sea menor que 5.6. Nos venimos acá y seleccionamos aquí, menor que, y aquí ponemos 5.6. 0,244. Igual, ¿verdad? Es poco probable que la varianza que usted calcule de 15 resistencias que usted saca aleatoriamente, va a ser extremadamente raro que sea menor que 20. Solamente aproximadamente va a ser menor que 20. Y en el último literal dice que asunciones son necesarias para que es extremadamente delicado. Así que es necesario asumir, es decir, todos estos cálculos son válidos, tienen sentido, si la población es aproximadamente normal. Esa es la asunción que hay que hacer. Que no me lo decía aquí, ¿verdad? Pero bueno, por eso tenemos la pregunta aquí. Mire, ¿y todo eso que hizo, cuándo es válido? Bueno, es válido si la población es aproximadamente normal. Eso sería. Vamos a ver, no sé si hay alguna pregunta de esta parte. Creo que hay otro problema más, siempre con esto. Ah, sí, aquí este problema que quiero enseñarles ahí otra posibilidad que tiene el GeoGebra. Fíjense en este problema, dice que en una prueba de aptitud diseñada para técnicos de control de calidad en una empresa de electrónica, el historial muestra que los puntajes se distribuyen normalmente con una varianza de 225. Así que podemos imaginarnos que aquí tenemos una población que está formada por todos los posibles puntajes de esta prueba, y lo que sabemos es que esta población
es aproximadamente normal y que tiene una varianza de 225. Eso es lo único que sabemos. Si 20 solicitantes van a tomar la prueba, encuentre un intervalo en el que la varianza muestral de las puntuaciones de la prueba debe de estar con una probabilidad de 0.90. Es decir, que podemos imaginar que tomamos una muestra de tamaño 20 de esta población, ¿sí? Y nos interesa calcular un intervalo donde el 90% de los puntajes de esta muestra se observe ahí. Es decir, si tuviéramos nuestra distribución chi cuadrado, ya que vamos a hacer una prueba de varianza, ¿verdad? Lo que me están pidiendo es entre qué valores de chi cuadrado, entre qué valores se encuentran el 90% de los puntajes de esta población que tenemos aquí. Eso es lo que me están preguntando. ¿Qué par de valores aquí de chi cuadrado, llamémosle chi cuadrado 1 y chi cuadrado 2, cuánto deberían de valer para que el área entre ellos sea de 0.90? Y aquí es donde entra el GeoGebra con una herramienta muy poderosa que tienen. Miren, si aquí en el centro tenemos el 90% de los datos, quiere decir que en las dos colas usted tiene el 10%. Es decir, que acá tiene un área de 0.05 y acá tiene un área de 0.05. Estas dos hacen 10. Más esta de 0.90 le da 1 en total bajo la curva. Como tenemos 20 como tamaño de muestra, entonces los grados de libertad, que es n-1, serían 19. Con eso nos podemos ir al modelo este y especificarle aquí que los grados de libertad van a ser 19. Mire esta herramienta, lo que tenemos aquí. Para encontrar, por ejemplo, este valor. ¿Qué valor deja adelante de él un área de 0.05? Fíjese bien cómo lo voy a calcular aquí. Nos venimos aquí y fíjense que aquí le da el chance de modificar el área. En los anteriores hemos puesto aquí el valor y encontramos el área, pero usted también puede modificar el área. Mira. Aquí le dice, mire, está diciendo qué valor deja adelante de él 0.05 de área. Y entonces le pone que ese valor es de 30.144. Ese valor. Entonces podemos encontrar que este valor es de 30.144. Y lo mismo ocurre aquí. Usted puede encontrar el valor de chi cuadrado que deja antes de él un área de 0.05. Basta con que se vaya aquí, que le especifique esta frontera y le diga a usted que ahora quiere un área de 0.05. Y le dice que el valor de chi cuadrado debería de ser de 10.117. Es el valor que nos vamos a traer acá. Este valor es 10.117. Ya tenemos los dos valores del chi cuadrado. Ahí, así que aquí podemos establecer una relación. La probabilidad de que chi cuadrado sea mayor que 10.117 con 19 grados, ¿verdad? Y menor que 30.144, esta probabilidad es de 0.9.
el área entre estos dos valores. Es el punto 9. Pero lo que le están pidiendo a ustedes, entre qué valores debería de estar un intervalo para la varianza muestral. Un intervalo para la varianza muestral. Recuerde que lo que tiene aquí, voy a prescindir un ratito del símbolo de esto de probabilidad y me voy a quedar con esto de aquí. Lo que está dentro de los paréntesis aquí. Este chi cuadrado, recuérdese que se calcula como n-1 s cuadrado sobre sigma cuadrado. Entonces aquí en realidad usted tiene 10.117 mayor que, y este chi cuadrado sería toda esa expresión. n-1, s cuadrado, sigma cuadrado. Y esto es menor que 30.144. Entonces, si despejamos sigma cuadrado de acá, ya tendríamos el intervalo que me están pidiendo. Así que hay que multiplicar por sigma cuadrado y dividir entre n-1. Y me va a tener sigma cuadrado y va a dividir entre n-1. Y esto va a ir por 10.117. Lo voy a poner así. Menor que, aquí al multiplicar por sigma cuadrado, cancela esto. Y al dividir entre n-1, cancela esto. Así que aquí solo le va a quedar s cuadrado. Menor que, aquí va a multiplicar por sigma cuadrado, va a dividir entre n-1 y eso queda multiplicado a 30.144. Pero le vamos a poner números. Sigma cuadrado es 225 y n-1 es 19. Entonces aquí usted va a llegar a que sigma cuadrado debería de estar entre S cuadrado, perdón, no es sigma, es S cuadrado, debería estar entre 119.81, que es el resultado de ponerle números a esto, y menor que 356.97. Entonces, entre este par de valores, que son el equivalente a que si, como cuando regresábamos de la variable z a la variable original, ¿verdad? Este valor equivale a este, y este valor equivale a este 30.144. Este es el intervalo que me están pidiendo, pero relativo a la varianza de la muestra. Así que también es válido esto, ¿verdad? Esto sigue siendo 0.90. Lo que me estaban pidiendo es este intervalo de acá. Bueno, ahí terminamos entonces. A ver si hay alguna pregunta de esta parte. Bueno, entonces, nada, ahora solo estén pendientes ahí que va a haber una pequeña evaluación ahí en línea, que básicamente es tomar el guión de clases, ir resolviendo los ejercicios que ahí están resueltos con otras preguntas y algunas preguntas de análisis, ¿verdad? Así que vaya leyendo ese folleto de esta unidad 4 porque va a haber una evaluación en línea previo al examen presencial, ¿verdad? De esa parte. Así que si no hay preguntas, nos quedamos hasta acá, ¿verdad? Y nos encontramos hasta la próxima semana.